falsas denuncias, a raíz del caso Gisoni, donde se está analizando en este momento en el Congreso el tratamiento de una ley sobre falsas denuncias. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio principalmente. El apellido es italiano, sería Guacci en italiano. Es correcto, sí, es pero correcto. En español no sé cómo lo decís. C. En español es Guacci, o cómo lo pronuncias. Sí, bueno. Correcto. Pero está bien de las dos formas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hace muchos años estás con el tema de las falsas denuncias a raíz de lo que pasó en su momento con tu marido, que fue denunciado. Él era entrenador de la selección argentina de fútbol femenino, fue denunciado por muchas de las integrantes o por algunas de las integrantes de este equipo y luego fue sobreseído, fue declarado inocente. Esto te llevó a investigar este tema. ¿Cuánto es hoy la importancia o cuántos son los casos que hay de falsas denuncias de acuerdo a lo que ustedes pueden ir viendo? Bueno, en realidad sería irresponsable de mi parte hablar de cuántos casos hay, porque ningún organismo oficial se encarga de hacer públicas aquellas denuncias que quedan desestimadas porque no han contado con pruebas, porque no han contado con testigos, aquellas que son archivadas por los mismos motivos, las absoluciones y los sobreseimientos, tampoco se cuentan porque en las sentencias hoy los casos que demuestran ser inocentes de acusaciones falsas, la sentencia es pruebas insuficientes. Entonces, ante esta cuestión de instalar la duda, tampoco podemos decir que oficialmente las falsas denuncias pueden entrar en una estadística. Lo que yo sí soy consciente, después de haber vivido esta situación con mi esposo, es que desde el momento en que el nombre de él sale a la luz, luego de una investigación de 2 años que realizó la FIFA, quiero aclarar que la denuncia fue administrativa y anónima, no se realizó en la justicia ordinaria. Mi marido pidió la instancia judicial en FIFA, no se presentaron al juicio, no presentaron pruebas, tampoco se presentaron sus abogados, así todo se llevó adelante todo el proceso y surgió la absolución. También en la FIFA la sentencia es pruebas insuficientes cuando la prueba que ha presentado más de 80 páginas, más de 100 testigos, han demostrado cómo se armó y por qué, cómo y para qué las falsas denuncias en su contra. Hay una cuestión muy importante detrás de la causa porque el miedo y la vergüenza hacen que la gente no salga a hablar de este tipo de delitos porque estamos hablando de denuncias aberrantes. Para que una falsa denuncia de género sea efectiva tiene que ser aberrante y ninguna persona, en su mayoría hombres, también hay mujeres que están siendo afectadas por este delito, más aún en los últimos tiempos, pero principalmente hombres, ninguno va a ir a contar me denunciaron por abuso, me denunciaron por acoso o me denunciaron por cualquier tipo de violencia de género. Entonces el tema del silencio, el callar, hizo también que el delito avance de una manera como un flagelo social. La verdad es que yo me sorprendo día a día de la cantidad de mensajes que recibo con respecto a estas situaciones de falsas denuncias. Y Andrea, ¿qué características tiene esta ley? ¿Cómo se encuadra la falsa denuncia en el marco jurídico que estás planteando? Bueno, el proyecto de ley que impulsa la senadora Carolina Lozada habla principalmente de las falsas denuncias en general y las falsas denuncias de género en particular. ¿Por qué? Porque las falsas denuncias existen en el Código Penal actualmente. Uno puede ir a demandar penalmente a alguien por haberle hecho falsas denuncias y demostrarlo ante la justicia. El problema es que el tipo de falsas denuncias que hoy está tipificado en el Código Penal no se condice con el daño irreparable al honor y al buen nombre de una persona que está siendo denunciada por delitos aberrantes falsos, por mentiras realmente aberrantes. Entonces, detrás de este marco es que la senadora hizo un elevamiento de pena para aquellas denuncias falsas en general y en particular de 6 años de prisión efectiva y hasta 10 años si hay menores involucrados. La piedra fundamental de las falsas denuncias y cómo nacieron las falsas denuncias son las separaciones conflictivas. Las separaciones conflictivas por lo general también incluyen a menores. Por eso, dentro del proyecto de ley se habla específicamente de cuando hay menores involucrados y también de todos esos profesionales que han sido parte de esa asociación ilícita detrás de las falsas denuncias de violencia de género. Hoy el caso Gisoni está siendo una piedra realmente fundamental en la demostración, no solo de las falsas denuncias, porque hace tiempo que con la senadora Lozada estamos haciendo jornadas
tanto en el Senado de la Nación Argentina como en el interior del país, mostrando casos que han demostrado su inocencia, sino que también está mostrando cómo hubo toda una asociación ilícita detrás de esa denuncia, con peritos que han hecho falsos informes, con una mujer como Andrea Vázquez, que fundó 2 organizaciones, Antisap y Antipadres Abuso, que hoy trabaja en el Estado, en el municipio de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, en el área legal, que ha recibido honoris causa en el Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. Entonces, uno se pregunta, ¿no?, ¿qué ha sucedido con las falsas denuncias y cómo puede ser que durante, en este caso, 10 años se inició esta causa en contra de Pablo Bisoni? Pero yo conozco casos que desde hace más de 20 años que vienen sufriendo o que han sufrido este delito. Hoy contar con un proyecto como el que presentó Carolina Lozada y que tantas personas se vean representadas, la verdad es que es buscar sanar con justicia, que es lo único que estamos buscando las víctimas y las víctimas detrás de este delito. Andrea, ¿te parece que escuchemos qué es lo que dijo el hijo precisamente, que fue quien denunció a su padre oportunamente, que le costó una pena de 3 años? 3 años preso. Y 10 años de procesos judiciales? Veamos qué es lo que dijo, en este caso el hijo, que en su momento había hecho la denuncia. Recién ahora es que yo puedo hablar y hacer esto por mi propia voluntad sin que alguien me esté diciendo qué es lo que me conviene, qué debería, qué no, y sin sentir una presión y una carga por hacerlo. Nosotros hay veces que antes de las audiencias nos decían, no, vos tenés prohibido hablar de, por ejemplo, la cuota alimentaria, tenés prohibido hablar de distintas cosas porque si no van a decir que tu discurso es influenciado, así que vos trata de no decir nada de eso, y me encanta porque el broche de oro siempre era decir siempre la verdad. Y era terrible, por eso que de vuelta se transformaba en lo que dije en el video, en una verdad emocional en donde yo mismo generaba convencimiento del propio circo en el que estaba montado. ¿Vos lo viste a tu papá como un ogro en un momento? Yo le tenía miedo a una persona que no me hizo nada. Yo le tenía terror, no podía verlo por la calle, me daba taquicardia escucharlo, verlo en la televisión. Es una persona que no me hizo nada. Yo le tenía terror. Del miedo y de la que nosotros teníamos esta intención de justamente no verlo más a nuestro padre porque le teníamos miedo, es que con este conocimiento que ella misma nos dio, porque la realidad es que yo sigo sosteniendo, ella es la persona más inteligente que conozco, y ella nos dio estas herramientas como para generar este convencimiento, como te digo, con las manos grandes. O sea, yo te digo que es muy difícil. Y bueno, mi hermano terminó dibujando en el fondo de la pileta ahogados a mí y a mis 2 hermanos en un dibujo que fue en una pericia oficial. Justamente porque nosotros le teníamos miedo y teníamos que hacer lo que sea para no verlo más. Cuando uno mira este video, Andrea, Gravísimo. ve la gravedad de este tipo de hechos, ¿no? El enorme daño intrafamiliar que genera y además en torno y esa persona cómo lo que voy a decir es una obviedad, cómo hace para recuperar parte de su vida, ¿no? Miren, yo tengo una excelente relación con Pablo. En este momento estoy viviendo en Italia, pero estuve en su primera absolución hace ya casi 3 años atrás, cuando yo recién me estoy involucrando en esta causa. Y les quiero compartir, y él lo dijo ayer, por eso me veo con la posibilidad de hacerlo, que él hoy todavía no se encontró con Tomás para hablar cara a cara de esto. Todavía no han hecho esa revinculación de padre e hijo. Es muy fuerte lo que está sucediendo. Y también les quiero hacer una aclaración con respecto a este caso, que esos 3 años que Pablo estuvo preso fue porque el fiscal pidió que esté privado de su libertad por temor a fuga. Esos 3 años que estuvo preso Pablo fueron fuera de una condena, fueron durante el proceso de investigación que él estuvo preso. No estuvo preso condenado, estuvo preso por un proceso de investigación y por todo el aparato que esta mujer, Andrea Vázquez, utilizó, político, mediático, de escrache a jueces, de escrache a fiscales, para que esa privación de libertad ilegítima sea efectiva. Por otro lado, Pablo tiene otro hijo, Francisco, que la madre, cuando Francisco decidió quedarse con el padre y no denunciarlo, lo denunció a él también por violación a sus hermanos. Entonces, es un caso realmente siniestro, aterrador,
para cualquier persona que dice esto no puede ser cierto, no puede ser que existan personas que hagan esto con sus propios hijos, porque quienes están rompiendo es a los chicos. Y sí, existen. Existen. Ojalá que no en este nivel de perversión, pero existen. Existen personas que hacen falsas denuncias, abogados que incitan a sus clientes a hacer falsas denuncias, porque hoy no está penado. Imagínense que nosotros tenemos que hacer una contrademanda penal a una persona luego de haber demostrado la inocencia. Y tenés que contratar nuevamente un abogado penal, con todo lo que equivale económicamente eso para una condena de 2 meses a 30.000 pesos. Por eso hoy estamos presentando este proyecto de ley. Por eso necesitamos que este proyecto de ley no se trate de una cuestión política, se trate de una cuestión social. Porque este tipo de delito atenta a cualquier persona. No importa tu clase social, tu profesión, tu calidad de vida, cuánta familia tenés, cuánto dinero tenés en tu cuenta bancaria. Afecta a todos por igual, sin género. También, aunque la mayoría sean hombres, también cada vez hay más mujeres que están afectadas por este delito. Entonces, es sumamente importante que tomemos conciencia, que hayan estos espacios, por eso estoy sumamente agradecida por estos espacios, porque necesitamos tomar conciencia de que esto le puede pasar a cualquiera, que no se trata solo de Pablo Bisoni o en mi caso de Diego Guachi. Hay un montón de ciudadanos que en silencio están librando una batalla judicial sin pruebas, sin testigos, y que a la vez no les toman sus propias pruebas y testigos, como le pasó en este caso a Pablo Bisoni, que es la prueba fiel de lo que sucede detrás de la justicia, Andrea, de la perspectiva de género. ¿Y qué pasa en aquellos casos donde ni siquiera te dan la posibilidad de ir a la justicia y te hacen escraches sociales, escraches a través de las redes y no te dan la posibilidad de ir a la justicia a probar tu inocencia? De ahí no se vuelve, ¿eh? Bueno, eso es lo más grave. Y yo soy testigo de eso. El caso de mi esposo no fue a la justicia ordinaria y el escrache que recibió fue post-absolución porque ciertos colectivos feministas desgraciadamente no estaban de acuerdo con el proceso de investigación que llevó adelante la FIFA, que fue de más de 2 años, y organizaban un escrache. A partir de ahí, él pierde todas sus actividades laborales en FIFA, con Mebol, en la Escuela de Técnicos. En ese momento estaba en Estados Unidos dando cursos a universidades. Nosotros antes de ir a la selección vivíamos en Estados Unidos. Era una persona totalmente reconocida dentro del ámbito del fútbol femenino mundialmente, y por un escrache que no fue judicializado el caso, perdió todo. No. Y eso es lo que quedó instalado socialmente en el caso que nos toca directamente de mi esposo Diego Guachi. Entonces ahí yo les doy un ejemplo de lo que sucede. Es exactamente lo mismo que pasa con la justicia. El tema de la condena social. Pablo Bisoni tenía pancartas en la puerta en donde trabajaba como cirujano, escrachándolo como abusador sexual de sus hijos. Su hijo, Frank Bisoni, tenía en la puerta de la escuela pancartas que le mandaban a poner estos colectivos que ella armó, estas fundaciones ONG que armó durante este proceso de denuncia falsa. Entonces, es algo de lo que no se vuelve, que es el daño al honor y al buen nombre. Pese a una absolución, a un sobreseimiento y la demostración concreta. Bueno, se cortó justo Se ahí. cortó, bueno. Pero bueno, creo que está clarísimo. Clarísimo el tema. Y es muy interesante el tema, realmente. Queríamos plantearlo. Porque además es bastante más habitual de lo que parece, ¿eh? Y dijo una cosa que grave. Vamos a estar en un ratito nada más con un expresidente del Foro de Abogados. Y es la utilización por parte de algunos abogados, ahí tenemos la posibilidad de volver a contactarnos con Andrea, la utilización, la utilización de algunos abogados de la herramienta de la denuncia en causas de divorcio. Eso es bastante común, porque lo primero que hacen es sacarte del trato con tus hijos y negocian entonces en una condición de desigualdad. Digo, también creo yo que a esos abogados en algún momento habría que quitarles la matrícula si se comprueban que utilizan esta herramienta como fórmula de negociación. Y sería interesante saber si eso está mencionado en este proyecto que presentó la senadora Lozada. Bueno, el tema de los profesionales involucrados, que para mí, y esto lo digo a título personal, es toda una asociación ilícita detrás de los casos de falsas denuncias de género. Sí, está mencionado todo aquel que se pueda demostrar que haya tenido una participación para poder llevar adelante la difusión incluso de la falsa denuncia de género. De hecho, ayer estaba escuchando en un medio en donde estuvo Pablo Bisoni, en el que mencionaron a un fiscal
que estaba investigando justamente al abogado de Andrea Vázquez. Perdón, tengo la ventana abierta y se puede escuchar los sonidos de afuera. Pero hay una fiscal de San Isidro que estaba investigando incluso lo que pasaba en la Fiscalía de Lomas de Zamora, en el juzgado de Lomas de Zamora, parándose en casos como el de Pablo Guisoni, en donde estaba involucrado el abogado, peritos, organizaciones, pero eso la Procuraduría Nacional no avanzó. Yo ahora estoy tratando de conseguir esa información porque me parece sumamente valioso que un fiscal deje por escrito un dictamen que existe parámetros de un modus operandi, copy-paste, podemos llamarlo vulgarmente, en el que se copie de manera precisa y exacta cómo se llevan adelante falsas denuncias, principalmente en los procesos de divorcios conflictivos. Así que hay personas que están tratando de llevar adelante una investigación concreta, concluyente con respecto a eso y bueno, ojalá de que esto, dándole visibilidad, pueda avanzar. Muy bien, Andrea, muchas gracias, realmente muy interesante. Vamos seguramente a volver a conversar del tema. Agradecemos que hayas tomado tu tiempo para atendernos. Muchas gracias. Agradezco a usted por este espacio que para nosotros es sumamente importante para visibilizar esta causa. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, todo un tema, ¿no? Sí. Todo un tema. Vamos a los auspicios y ya va a estar con nosotros Marcelo Aranzabal.